Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Travesía Continental. El día de hoy estamos desde Atenas, Grecia, y vinimos a conocer lo que tiene oculto esta ciudad para nosotros. Atrás pueden ver el Estadio Olímpico de Atenas, donde se iniciaron las Olimpiadas modernas. Es un lugar donde cada 4 años viene la antorcha olímpica y Grecia se lo entrega al país que va a ser patrocinador de la siguiente Olimpiada. Bueno, empezamos este video. Recuerden suscribirse al canal y acompáñenos, que esto va a estar muy interesante. La historia de Grecia puede dividirse en 4 etapas. La primera etapa, la más famosa, es el periodo clásico, que es donde se desarrolló la arquitectura, la filosofía y todo lo que conocemos nosotros de la Grecia antigua. Luego vino un periodo de ocupación romana. Grecia formó parte de Roma y hubo la cristianización. Todo se volvió cristiano en Grecia. Cuando el Imperio Romano Bizantino, que fue el que se quedó a este lado del Mediterráneo, cayó, vinieron los otomanos a ocuparlos, y cuando vinieron los otomanos se considera que fue el periodo, digamos, más oscuro de la Grecia, porque se restringieron muchas libertades y la religión predominante fue el Islam. Por lo tanto, muchos de los templos que eran cristianos se volvieron mezquitas en esa época. Luego hubo un momento de liberación donde se declaró la independencia de Grecia, se cayó el Imperio Otomano y Grecia se declaró independiente durante muchas largas batallas. Por esa razón, la bandera de Grecia, ustedes la pueden observar, es una cruz blanca en medio de bandas blancas y azules, que significan que el país es cristiano, ortodoxo, y los colores blanco y azul simbolizan el cielo y el mar. Esta fue la biblioteca que construyó Adriano cuando vino aquí a Grecia, un lugar que le parecía fantástico y del cual se enamoró completamente. Lo interesante de la biblioteca era que las mujeres, mientras los hombres estaban en batalla, eran las encargadas de estar aquí, conservándola, cuidándola y pasando el conocimiento a las siguientes generaciones. Quiero mostrarles lo que en la antigüedad era una estación meteorológica. Esto es una torre de 8 lados y en cada lado ustedes pueden observar una estatua. Son estatuas de los dioses y los vientos, uno por cada lado. Y de aquí se tomaban medidas como la dirección del viento y si iba a llover o la hora del día. Todo esto en función de la navegación. Aquí se daban las órdenes para que los barcos pudieran partir en aquella época. Algo muy moderno si se piensa que fue construido hace 2000 años. En el fondo de esa montaña se puede observar la Acrópolis, que era la ciudad antigua de Grecia, donde se encontraban los templos más representativos. Hay bastantes naranjas aquí en Atenas. Están perdiendo. Si decidimos visitar la Acrópolis, es el centro cultural de la antigua Grecia. En este momento estamos viendo el teatro de Dionisio. Es todo hecho en mármol. Todas las construcciones aquí son hechas en mármol, y no es porque fuera lo más costoso ni nada que ver, solamente porque las canteras de mármol están muy cerca de la ciudad. Por lo tanto, los griegos utilizaban mucho este material para hacer todas sus construcciones. Pueden ver que por más de 2000 años todavía se siguen conservando muchas de las piezas. Incluso en la ciudad algunas aceras están hechas de este material de mármol, por lo que es común resbalarse un poco porque se ha puesto bastante liso. Entonces todo en Atenas está con mármol y este es un ejemplo de ello.
Aquí voy a darles una clase gratuita de griego. Vean las letras. Por esto podemos decir que esta letra pi es la P. La P viene siendo la R. Aquí otra vez miren, pi, P. La A, la T, la O siguen igual. Y esta letra creo que es epsilon. Ah, no, que es sigma. Aquí es, para nosotros es la S. Entonces ahí vamos aprendiendo un poquito el alfabeto griego. La Acrópolis queda sobre un peñasco que sobresale en toda la ciudad, por lo tanto se pueden tener unas vistas de la ciudad de Atenas como las que pueden ver aquí. Y allá arriba de este peñasco se encuentra el Partenón de Atenas, que es el monumento más importante del lugar y que ya vamos a ir a visitar. Ya nos encontramos en la Acrópolis, en la cima de esta montaña que se encuentra en todo el centro de Atenas. Aquí a continuación podemos ver el primer templo de Atenas, que está, toda la Acrópolis es en conmemoración a Atenas porque es la diosa de la ciudad. ¿Por qué la diosa de la ciudad? ¿Por qué se llama Atenas? ¿Y por qué estos templos son a nombre de Atenas? Cuenta la mitología griega que los dioses hicieron una competencia para ver quién se quedaba como el patrono de la ciudad. Entonces los compitieron Poseidón y Atenas y tenían que dar un regalo a los atenienses. Poseidón en su competencia introdujo el tridente al suelo y brotó agua salada. Esto no le gustó mucho a la ciudadanía de Atenas porque ya Atenas está rodeada por mar. Posteriormente Atenas lo que hizo fue clavar su espada y de allí sacó un árbol de olivo. Ese árbol de olivo generaba aceite, generaba comida y además generaba sombra durante el verano. Es por eso que los atenienses conmemoraron este regalo de Atenas, nombrando la ciudad como Atenas en honor a esta diosa. Y aquí en el templo, en el primer templo de Atenas, sembraron también un olivo en conmemoración a ese evento. Este no es el olivo original digamos de hace 2000 años, pero sí es uno que representa ese evento. Amigos, y quiero contarles que este es finalmente el Partenón, el monumento más emblemático de toda Grecia, y también fue un templo Atenas. Hicieron un templo mucho más grande, con muchas más columnas, todas en mármol. Ahora queda poco de este Partenón, estaba lleno de columnas de este tipo por dentro. Y de la parte frontal, la parte decorativa, ya no se encuentra aquí en Grecia, se lo llevaron los ingleses y se encuentra en el Museo Británico. Lo mismo que muchas otras esculturas no se encuentran ahora en Atenas, están en ese museo. Sin embargo, podemos todavía disfrutar de lo que era el templo a Atenas. Este ojito azul que está aquí es como un símbolo que han adoptado aquí en Grecia, que significa, o más bien que se utiliza para almacenar las energías negativas alrededor, pero te lo tienen que regalar. Entonces, si tú le regalas esto a alguien, esa persona va a tener un símbolo o una especie de talismán para atrapar malas energías. Si se rompe algún día es porque ya ha capturado todas las energías que hay a tu alrededor y ya no hay más. Después de estar ayer recorriendo toda la ciudad de Atenas, los monumentos más importantes, hoy decidimos escaparnos a una isla súper bonita que se llama Aegina y queda más o menos a 1 hora de Grecia. Estábamos en Atenas y no podíamos quedarnos solo en el continente, teníamos que viajar a una de estas islas paradisíacas que tiene Grecia. Así que aquí estamos, les presento a Aegina.
nos vamos, Mauro. Ya nos vamos a ir, lamentablemente se va a acabar el paseo. Amigos, ha llegado la hora de despedirnos de este video por Atenas. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Si les ha gustado, no olviden suscribirse a nuestro canal y hasta luego. Bueno amigos, yo sé que ya nos habíamos despedido de este video,